Ya, estamos acá con el amigo Rodrigo Sánchez. Un aplauso que vino a presentar el libro de la arquitecta. Bueno, hicimos un diálogo con Rodrigo, ¿cierto?, en relación a su libro, y parte con una lectura, una reseña, digo, del libro, ¿ya? Entonces esto comienza más o menos así. Dice: resignados y persignados. Reseñar es algo parecido a un trueque. Es más, hablar bien de alguien hoy, cuando las funas nos infoxican, podría significar un acto medianamente revolucionario, mediáticamente revolucionario, ¿por qué no? El espectáculo social en el que vivimos nos lleva a vestirnos a menudo de apariencias y opiniones ajenas para darnos la sensación de que somos parte de algo o participamos en la fiesta de la democracia. El testimonio de este libro tiene justamente una construcción opuesta. No hay nombres reales ni fechas específicas, pero los lugares están allí. Son los episodios irrelevantes. Disculpa. Es que vi algo que me pareció muy mal, espérate. Para que se vea. Sí, es que eso me desconcertó ahí, quería que se viera ahí el asiento. Un detalle mínimo, un poquito todo. Igual se ve el puro brillo. Sí, puta. Pon el... Eso. Sí, paloma. Vuelvo al punto, disculpen. Son parte de la fiesta de la democracia. El testimonio de este libro tiene justamente una construcción opuesta. No hay nombres reales ni fechas específicas, pero los lugares están ahí. Son episodios irrelevantes de gente invisible, pero nos hablan de nuestro accionar en conjunto como comunidad, como ciudad o como cultura local, si es que algo de eso aún existe. La novela cuenta 3 historias que se encuentran y desencuentran a lo largo de 88 páginas. Demasiado breve para un buen lector, o un lector por gusto. En mi caso, una siesta corta de un recién nacido. La extensión perfecta del libro, digo, para lectores en peligro de extinción, sin duda. Se lee de un tirón, me dijo según sus propias palabras. Pero a pesar de lo sintético de la historia, en la obra que estamos comentando se mezcla calle, corrupción y geografía. En el relato seguimos a Benedicto, un casi futbolista que lucha contra su alcoholismo e indigencia. Vive bajo el alero de Don Sata, quien es más o igual de vicioso que sus pupilos, pero tiene la capacidad de sacar provecho tanto a las instituciones de gobierno como de Lampa. Un personaje ruin, frente al cual Benedicto le es imposible rehabilitarse. Los pobres y los drogadictos son útiles para muchas personas que usufructúan de las municipalidades y la bondad religiosa. Acá estamos un poquito cerca de eso. Entre medio se cuenta la historia de Horacio, un drogadicto de la socialité del delito, quien es el último ocupante de la incendiada estación de trenes de San Antonio. Tras el telón se encuentra la historia de los dueños de la ciudad, el alcalde y un accionista de mall muy familiares que manejan el destino de los personajes del relato. Las historias de estos personajes mínimos se hacen relevantes en la medida en que simbolizan el estado de las cosas. Cuando Benedicto comienza a experimentar un delirium tremens debido a la abstinencia de alcohol, su propia voluntad es rota por los paramédicos que le dan alcohol intravenoso, pues el hospital precario no tenía camas para más pacientes con problemas. Los discursos finales del alcalde y del director de Puerto Central son típicamente nuestros, en relación al lavado de imagen y a este capitalismo con rostro humano en todas sus versiones, de izquierda, de derecha, con corbata y con falda. Los misteriosos incendios que quemaron progresivamente la vieja estación de San Antonio, ya fuera para gentrificar o cobrar seguros, resulta el momento más alto de la novela, y Rodrigo Sánchez a continuación lo leerá. Página 63, no trajeron su cuaderno por supuesto, malo estudiante. Página 63, Rodrigo. Hola. Aló. Bueno, igual primero quiero agradecer, antes de seguir, de continuar con tu texto, agradecer a Mati por la lectura, a Arnaldo por la motivación, a todos los amigos y compañeros que me están acompañando en esto. Para mí es importante porque es una novela que se escribió aquí en San Antonio sobre la ciudad
y que en ese sentido tiene un remitente, que claro que son los habitantes de esta ciudad, po, los que yo viví aquí durante 5 años y bueno, en el litoral durante 10, y fui también testigo de estas cosas que pasan y gracias a que bueno, estaba trabajando dentro de la institución también pude ver ciertas cosas que a lo mejor a veces pasan desapercibidos. Pero bueno, ahí vamos a seguir el diálogo, vamos a continuar con la lección. Esto que me comenta Mati, bueno, estaba ocurriendo en el momento cuando se está quemando esa estación. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero hace 7 años atrás esa estación se quemó, pero antes de ese incendio hubieron una serie de incendios pequeños. Se demoró como 2 meses en quemar la estación. Entonces, claro, eso me hizo lucubrar y pensar quién cresta quemó esa estación. Y bueno, y entre medio estaba este personaje que vivía en ese lugar. Completamente drogado y rodeado, ya sin escapatoria, tuvo un instante de reflexión. Nada bueno había hecho con su vida desde que había salido arrancando de su tierra. La desperdició en la calle. Fue malo, golpeó a todas sus compañeras, fue violento con ellas, celoso, controlador, dominante. Dejó 10 hijas, todas mujeres, como si fuera una trampa del destino, como burla a su mala conciencia. No quiso nunca a ninguna y las engañó a todas, solas, con o sin casa, con o sin hijos anteriores. Les pedía la prueba de amor a todas, solo para abandonarlas luego, porque si accedían, apenas quedaban embarazadas, empezaba a maltratarlas. El embarazo le provocaba una reacción similar al asco, dudaba de su paternidad, no podía evitar sentir rabia, rencor y repugnancia. Las abandonó a todas antes que tuvieran a sus hijos. Se fue como algunos gatos callejeros hacen con las gatas de casa. Violó cuando pudo, sin siquiera notarlo. ¿A dónde quieres que llegue? Cuando caía el atardecer, los operarios se habían bajado de las maquinarias y tomaban bebida parados en la vereda de al frente. Comenzaba a dispersarse el público de mirones que siguió todo el día la acción. Se escuchó un leve grito y luego el crujir de una viga. Un bombero entró a verificar la situación y fue el primero en percatarse que Horacio se había colgado. Eso. Es un poco fuera de contexto, pero para allá vamos, ¿no? A mí por lo particular lo cité, lo quería leer yo, pero había que leerlo usted, maestro, en el sentido de que siento que en ese párrafo hay mucha literatura, ¿no? Rodrigo Sánchez entonces resuena como un escritor fresco, a pesar de hablarnos de memorias pasadas. Es consciente de la liquidez de estos tiempos y la hace corta. Tiene un buen oído, buen ritmo, es cosa de revisar cualquiera de sus diálogos. Cuenta historias necesarias entre tanta épica de mentira. Nos trae memorias comunes que nos saben crudas y sobre todo amargas, pues se ubican años antes de que la expansión portuaria cambiara nuestras costumbres, nuestros recorridos, nuestra salud mental y nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. Guarden, por favor, este sacrilegio para los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, ahora continúo. Bueno, agradecer la lectura. Como les decía, para mí es importante que sea leída acá, porque en el fondo es una historia de acá. A pesar de que también es universal, porque esto ocurre en todos lados, de distintas maneras. O sea, estamos bajo un sistema subyugador, inhumano, que idea ciudades no para los seres humanos, sino que para la industria, para el capital. Y las historias de calle que yo trato de transmitir aquí son un poco el despojo así de ese ideario de ciudad. Yo lo hice porque compartí con estas personas y sus relatos me impactaron. O sea, esto que Mati me pidió que leyera, claro, es una persona mala, o sea, no una persona que uno dice, chuta, ¿cómo voy a empatizar con él? Pero incluso él tenía humanidad, y así con cada persona que yo conocí en calle, que son consecuencias de una sociedad que está mirando la industria, que está haciendo ciudades inhabitables y nosotros estamos pagando las consecuencias. En esta novela yo traté de tomar varios hitos. Está este tema de lo que pasó con esa estación, que yo me parecía muy simbólico, en el sentido de que era lo último que quedaba así del puerto antiguo, y así todo lo sacaron, y comienza con el despojo de la Juan Aspe, ¿eh?
y ese personaje Don Sata estaba instalado ahí y existió esa persona. Entonces ahí uno piensa, chucha, esta ciudad que se está pensando para los grandes capitales tiene esta consecuencia, pues. Estos son lo que va quedando, el resto humano, el sacrificio. Al principio esta novela se llamaba Sacrificio, porque era como la zona de sacrificio. Y el sacrificio no, es humano, no es sacrificar, no sé, humedales, que también. Pero además es un sacrificio humano que en cada uno de los habitantes de esta ciudad se vive diariamente. Y eso es lo que traté de transmitir en realidad. Eso. Si alguien tiene preguntas, sería bastante provechoso. Bueno, yo hago la primera. Ya que estábamos hablando hace un ratito, ¿cierto? Latamente, demasiado, ¿no? Sin medirlo. Sobre drogas, sobre consumo, sobre la vida misma de la adicción, ¿no? Mi pregunta es para Rodrigo. Rodrigo vivió acá hace ¿cuánto? ¿Un año? ¿Puede ser? Sí, 6 meses. Claro. Y al cabo, no sé, de 20 años, 30 años, uno de los elementos más característicos de nuestra ciudad ha sido el tema de la bohemia, ¿no? La negrester y todo ese mito, digamos, a nivel literario de imaginario, eso es lo que quiero discutir, es decir, a nivel de imaginario, si San Antonio siempre se ha caracterizado o ligado, digamos, al tema de la bohemia, de la noche, de la prostitución y todo lo que involucra en la cultura. ¿Crees tú que eso ha cambiado hoy en día o habrían otros elementos que a partir de la novela, porque no es bohemia, digamos, en el sentido, claro, no hay bolero, no hay, ¿me entiendes? ¿Cuáles serían los rasgos que tú crees que son parte de quizás una nueva cultura de la droga, ¿cierto? O la narcocultura, ¿cierto? ¿Crees que eso es lo que identifica a San Antonio o otra cosa? Sí, mira, yo viniendo para acá y pensando en el contexto que iba a presentar del documental Pasta, y pensando también que después yo me fui a trabajar a Santiago, también en calle, y conocí la realidad del río Mapocho. Yo pensaba, este libro transmite cosas que pasaron hace 7 años, y la calle ya no es la misma de hace 7 años. En ese tiempo eran principalmente el viejo chicha, que a pesar de que, claro, uno no es por idealizarlo, porque lo pasaban mal, se hacen cagar el cuerpo, el alcohol es visiblemente, el daño es más visible. Eso ya no existe, ya no existe. Ahora la calle es pasta base y se acabó. Los curados están o se mueren o entran en una adicción más grave, que es la pasta base, que tiene otra lógica, y que es más violento y que es más es como una muerte más rápida. Yo creo que yo me quedo con el hecho de que es más violento, como que te obliga a la persona está en más contraposición con la sociedad que el curado, porque el curado es como que ocupaba el lugar, es como que era el curado del pueblo, y como que incluso uno se va a tomar un copete con el viejo curado, con el curado, ¿cachai? Y es bastante divertido y tiene su brillo, pero la pasta base ocurre otra cosa, que es está aislada absolutamente, no convive ni siquiera como lo hacía antiguamente, no sé, pues, el alcohólico. Y en ese sentido ha cambiado mucho la calle. Sí. ¿Preguntas? Sé que respecto a lo que tú dices de la bohemia y todo eso, yo creo que la bohemia es como un concepto culturoso al que nos han obligado o nos ha llevado como cierto relato capitalista a sentir como simpatía o ganas de que exista una bohemia local, que tiene que ver mucho con un mundo artístico, tiene que ver mucho con una onda como de la noche, la prostitución ahí como solapada como con la aventura, como que tiene todo eso. Pero yo creo que la realidad de la bohemia de este lugar tiene más que ver con una planificación del sistema capitalista, del Estado, de generar zonas donde las personas queden pal pico con las drogas, la prostitución y el alcohol en general, y es lo que pasa principalmente en los puertos y en las regiones mineras. Entonces yo creo que toda esa romantización que existe del alcoholismo, de la noche, de la cultura, de la negrester,
si bien tiene un pasado que parece ser como más bello, más alegórico, no sé cómo decirlo así, hoy en día, bueno, antes tampoco creo que haya sido así como se pinta, también creo que era una mierda ser alcohólico, tampoco creo que sea mejor haber sido alcohólico en los años 60 que alcohólico en el 2020, pero porque tenía sus miserias que se relacionaban con machismo, se relacionaban con una vida violenta en tu casa y con una miseria personal del alcohólico que puede ser similar a la del día de hoy, solo que antes te curáis en ambientes más naturales y ahora te curáis al lado de un container. Pero, y de un patio de containers y de una ciudad en expansión de containers, o podéis morir atropellado por un camión curado, como le pasó a un cabro que conocemos que fue a comprar pasta hace 15 años y se murió atropellado por un camión, un punky que conocimos. Y eso, yo creo que en el fondo esta bohemia es como un intento de romantización de la miseria capitalista nomás llevada al ámbito del carrete. Y que, insisto, es algo muy propio de lugares productivos que no son centros universitarios, que son los centros donde se generan trabajadores obreros, industriales y que no acceden a la universidad, que te saca un poco de esta vida más sucia de recibir el aire de un ventilador dental o de vivir entre los fierros, entre la grasa, entre la pala, ¿cachai? Siento que tiene que ver con eso. En ese mismo sentido, una segunda preguntita en relación a, tú hablabas o hablas en la novela de estas instituciones que tienen por objetivo sanar, ¿cierto?, a la gente o en el fondo disminuir el consumo problemático, pero asimismo profitan de los drogadictos. Es muy buena la escena donde Benedicto va al hospital porque está con ¿cómo se llama? Crisis de abstinencia, ¿no?, de droga, y lo único que hacen en el hospital es drogarlo de nuevo porque necesitaban las camas para gente, un accidente, como uno, primero la jerarquía de la salud mental, en cuál es, primero, y segundo que, digamos, las instituciones también necesitan tener este flagelo. ¿Cómo es o cómo lo ves tú ahora estando en Santiago? Eso, para allá va mi pregunta, ¿cómo es el rol de, primero, las platas municipales, digamos, en cada municipalidad hay ciertos programas, los actores como por ejemplo la iglesia, también la iglesia tiene una importancia, ¿cierto?, que se haga más de la iglesia de la droga, dices tú en la novela, que el mismo Estado a sus habitantes. ¿Cómo es esa situación? Bueno, respecto primero a lo que dice Pato, le encuentro toda la razón. Yo creo que es solamente una romantización de un tema grave y de un tema así inhumano. Eso primero. Y después, respecto a tu pregunta, mira, a mí me pasa que siento que todas estas instituciones que trabajan con la miseria se terminan transformando en administradores de la miseria. No resuelven el problema. Es como que si se acabara el programa Calle se quedan sin pega. Y claro, puede sonar así súper como a lo mejor exagerado de mi parte, pero en el fondo necesitan eso. Y cada vez que me ha tocado trabajar en eso, yo me doy cuenta que los locos están preocupados de sacarle la firma, del verificador, que aquí tengo algunos compañeros Calle que me van a entender. Y cuando uno empieza a generar realmente cambio, te empieza a generar problemas porque le vas a hacer trabajar, porque sacar a una persona a calle es trabajo. Sacarle una firma a una persona no es nada. Y por lo general las instituciones terminan acomodándose en esta especie de trato maligno o siniestro, donde la persona alcohólica o drogadicta saca un beneficio y la persona que está trabajando con ellos saca un beneficio también de ellos. Entonces es como una relación parasitaria. Y en Santiago, en San Antonio es la misma, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, funciona igual. Respecto de la iglesia, es distinto el caso. Y claro, yo en una parte de la novela al final hablo de los evangélicos porque están en la calle, pues. O sea, uno se encuentra con evangélicos, así como en las cárceles. También es como que van a buscar allá estas personas que están caídas, que están débiles, que están debilitadas, y de ahí también profitan con feligreses. A lo mejor lo sacan de la cárcel, de la droga, y se transforman en soldados del pastor. Y también, bueno, yo a mí me tocó ver de cerca y de dentro
en esa época que yo estoy relatando acá, como que se había dado en San Antonio que se tomaron varias casas en el centro, comunidades evangélicas, pues. Y era loco porque la abrían y a la semana siguiente iba y, porque yo llevaba gente, o sea, llevaba personas que querían rehabilitarse, los llevaba para allá. Y iba de nuevo para allá y habían otras personas. O iba para allá y ya no estaba la casa. Y estaban aquí, o ya se habían transformado en un antro de drogadicción. Entonces el límite entre como la adicción y el fanático religioso es muy difuso. Así, y eso es lo que me parece sospechoso, pero también interesante, en el sentido de que al menos esos locos pareciera ser que lo tratan con más cariño, o al menos lo hacen como con una voluntad distinta a esta otra institucionalidad que lisa y llanamente sacan el provecho y se mantienen administrando la miseria. Y yo creo que socialmente es importante para la sociedad tener ese lugar del marginado. Es como el castigo, ¿cachai? Como para que todos los demás que no estamos en calle digan, oye, pero ojo, que si guateáis, si en un momento trastabilláis, si te ponís muy pesado o muy denso, vais para allá. ¿Sí? Como que la sociedad necesitara a estos personajes, a estas personas, no son personajes, aquí son personajes, pero son personas, necesitara a estas personas sufrientes, como casi una amenaza así de, ojo, que adaptarte o calle. Entonces me parece todo bastante siniestro. Yo trabajo en estas cosas, pero estoy siempre en una relación totalmente conflictuada con las instituciones. Entonces entro, salgo. Y no he encontrado ningún lugar donde esto no aparezca. Entonces es bien desolador igual, bien desolador ver ese panorama de cómo operan de repente las instituciones. Tengo la impresión de que pasan hartos trabajos relacionados con la reinserción o con la miseria social. Por ejemplo, pasan la gente que trabaja en el Sename. Hace poco estuve con un chico que es hermano de Muga, que estaba acá, del escritor. Lo mismo, me dijo así, bueno, llevaba meses trabajando en una weá y al final me terminé yo siendo cargo de un centro de los niños más brígidos y me tuve que salir, bueno, estaba estresado y llegaba tiritando, no dormía. La gente se quema, ese fenómeno se le denomina burnout en estos tipos de trabajo. Se queman y quedan pal pico porque necesitan... tienen buenas voluntades también. Pues tienen buenas voluntades, idealizan su trabajo al momento de estudiar las carreras y cuando llegan a ver cómo es la realidad de estos centros se dan cuenta que te tiran 40 casos y con cueva te podías hacer cargo de 2. O de tu vida, o de simplemente. tu vida y de uno más, así como apañando, y el resto es exceso de miseria y estos dispositivos de rehabilitación no hacen nada. Que te podrían ayudar, por el contrario, te ponen la pata encima. Pasa igual que es transversal porque en la escuela, ya sea pública o subvencionada, es exactamente lo mismo. Es que el problema es la institución, yo creo, como por ejemplo, mientras más niños diagnosticados, ya sea de TDAH, de TEL, de TEA, es cifra, o hay subvención entre medio. Entonces sí, uno llega con la vocación a querer mejorar, se aprovechan de esto y terminamos para abajo. Y tú como profesional no sabés dónde poner el límite de como qué hago por la institución y qué hago por mí, O te como lo cambiáis que, de pega como, y entonces es a la vez exactamente lo mismo. genera otras weas que es como frustración, no sé. De repente es cuático criticar todo esto y a la vez igual necesitáis a esos profesionales con vocación porque no hay otra institución, pues, ¿cachai? Como la misma wea que pasa con la Teletón, todos sabemos que es una mierda y todo, pero weón, si a cualquiera de los cabros, no sé, chicos, les pasa una wea, de seguro vamos a caer en la Teletón porque no hay otra, ¿cachai? No hay otra, entonces es como un círculo vicioso súper frustrante y no sé, como que y frustrante porque no podía hacer mucho más. ¿Qué podía hacer? Sí. Bueno, otra pregunta. ¿No? Y yo tengo la última. La última. En relación al proceso de escritura. ¿Cómo, bueno, evidentemente protegiste la identidad, ¿cierto? Pero, es un acto encuentro que es un acto bastante simple, evidentemente, pero hoy día donde todos quieren apuntar con el dedo finalmente e incluso adjudicarse cierto tipo de cosas. ¿Por qué ese gesto? Primero, y segundo, que nos cuente un poco el proceso de cómo fueron testimonios, había fichas, digamos, o trabajaste en base al recuerdo. Ya. Bueno, respecto de los nombres, al principio yo lo había hecho con los nombres reales, pero después dije,
era un poco falta de respeto de repente con las personas de la calle, con las instituciones no. Tuve otra lógica, que por suerte aquí hubo un alcalde que hubo muchos años, entonces le hubiera puesto Pepito, Todos Juan, saben Diego, quién todos es. sabemos quién es. Edson López. Claro, Edson López. claro. Pero él es sotano, ¿no? ¿Ah? Él es Edson López. sotano. No, el alcalde sale aquí también, Ah, sale aquí pero- también. Mira, yo les voy a decir, como intimidad, les tengo que decir que Don Sata no le pude cambiar el nombre porque tiene un nombre demasiado literario. Aparte, algunos lo Pero, conocemos. claro, pero no era tan malo como yo lo pinté tampoco, así que en defensa de él les tengo que decir que tenía su lado amable y aquí lo pongo más malo de lo que era. Él murió en un incendio. ¿Sí? Ya, yo le perdí la pista. Murió ¿cierto? el año antepasado en un Ah. incendio de un grupo. ¿En la Juana Pérez? Que Sarawichi venía a la olla común de esta casa y Oh, le llevaba la comida al Sata. Y después Sí. nosotros le íbamos a dejar la comida a ellos. Entonces conocimos al Sata y al Sarawichi. Perfecto. Y Sarawichi, Sarawichi estaba con el Sata en ese momento, pero parece que el Sata salió y cuando volvió estaba quemado. Claro. Sarawichi también aparece por ahí con otro nombre. Sí, lo caché que aparece. Sí. Sarawichi es el futbolista frustrado. Sí, Sí. es futbolista, pero ¿Ah? fue entrenador. Sí. La anécdota. El Cuenta la Colo, anécdota, cuenta la anécdota. No, mira. Colo. Ah, sí. Fue- Bueno, eso bueno, pero para contestar la pregunta y no entrar como en el cagüineo, porque igual son acá, personas. acá yo lo quiero caleta. No, y también lo quiero caleta y- Necesito agua, nada de ver hambre, ¿cachai? Claro. Nadie es tan bueno Sí. ni nadie es tan malo tampoco. Ya, pero para terminar de responder, me puedo dar la vuelta larga. Porque, ya, esta novela nace de porque a mí, bueno, yo como que trabajé en esto y las historias te afectan. Pues. Entonces yo decía, puta, tengo que hacer algo con esto. Y yo escribo y es la manera que tengo para procesar las cosas y también para desquitarme de las instituciones. Entonces, y bueno, tenía como 300 páginas así de puro relato, que al final era como un ejercicio de recordar a la persona y empezar a inventar la historia. Pero entonces, claro, de repente aparecen cosas que son reales de la persona, pero otras que son inventadas. Y ahí ya como que a esta altura ya perdí un poco la noción de lo que inventé y de lo que es real también. Y otras cosas, otras historias se condensaron, por ejemplo. Entonces, quise hacer la contraposición porque está Don Sata y otro que le pongo Benedicto o Don Bene, y como el bien y el mal, ¿cachai? Y Benedicto tiene mucho de Sarawichi, no es totalmente Sarawichi, porque es una mezcla entre Sarawichi y otro caballero que yo lo amo y lo estimo mucho, que todavía anda por ahí, que es el Carlos Newman. Carlos Newman vive ahí, se queda, ahora es calle, pero el loco se rehabilitó, pues, y bueno, y vive fuera de la cárcel. Ese loco, puta, amigo, así, entrañable. Y también es como Don Bene, es una mezcla entre Sarawichi y Newman. Y así se fue construyendo, como que en el ejercicio de ir armando la novela, tuve que ir sacando personajes que no cabían porque me puse el objetivo de que sea con principio y fin y que tuviera cierre y que tuviera cuerpo. Entonces en ese ejercicio fueron saliendo de relatos, por ejemplo se me perdí uno que reconoció a todo, que es Highlander. No sé si conocieron a Highlander. ¿Ah? ¿Lo viste? Puta, Highlander era pero extraordinario. Po. Me decía Highlander porque el loco, no sé, le había caído un martillo en la cabeza y no se había muerto, le había caído, quedado sangrado y no se había muerto. Y igual tenía VIH, cáncer, sida, todas las weas y no morías. ¿Ah? Y bueno, sí, pero personaje. Pero lo saqué porque no me caía en el tema del relato, así como para poder darle un cierre. Esta novela la escribí y la reescribí y la recontraescribí así como durante todo el tiempo de pandemia. Ese fue como mi ejercicio de pandemia, así. Agarrar todas estas 300 páginas y ir como armando novelas, desarmando, armando. Y así salió. ¿Cuál era la pregunta? No, en realidad era eso. ¿Cuánto duró Claro. y testimonio ficha? Porque en el fondo trabajar con ficha es Sí, no fue trabajo mucho de más memoria, frío. fue trabajo de memoria y también y el objetivo es ese, como rescatar así como el valor incluso de Horacio, que es el Guaso en realidad se llama, que era un concha de su madre, pero que igual tenía su valor, pues. Entonces como para rescatar esos testimonios yo quise escribir esto y también para desquitarme de todos los mierdas que trabajan en esta weá y alcalde y bueno, está el puerto central y están los dueños del hotel y el casino. Sí. Y entonces, claro, como una forma de desquite. La institución, que se casan contra los que se casan con la institución, pues bueno, lo más terrible. Sí, Los porque uno al final, compañeros así cuando están de parte de la wea que... Que a mí me pasa que de repente yo topo en estas pegas
y te tenés que llevar la mierda para tu casa nomás, pues no voy a hacer nada. Entonces, puta, por último tengo esta herramienta, no sé, que poder escribir, y ahí me desquito, y ahí soy amo y señor y puedo hacer y deshacer, pues. Y en la realidad no, pues la realidad uno tiene limitaciones y todo para ahí, pues. Pero eso. Pregunta ahí atrás. Yo quisiera comentar algo en relación a... Es que yo conozco al Rodrigo hace muchos años y entonces a mí me pasa que veo dos elementos. Uno que es el elemento local y el otro, lo que dijo Rodrigo también hace un rato, que es el elemento universal en la literatura de Rodrigo, porque el Rodrigo tiene una novela previa que es El pánico sexual de la muerte y a mí me es muy difícil. Son estilos completamente distintos. El pánico sexual es una novela muy cómica y esta es una novela que tiene un carácter mucho más realista. ¿Y cómo se llama? Pero me pasa que las conexiones que hago son elementos comunes que uno puede encontrar, que por ejemplo que hay un problema existencial detrás y que lo hace universal. En la literatura de Rodrigo es que hay un elemento que tiene que ver con la pregunta de qué pasa si te mueres antes de morir, en el fondo, que es una cosa que yo veo común en existencias que dejan de tener la importancia de una vida y siguen existiendo. Y es muy interesante porque yo recuerdo una obra de teatro de Sartre que se llama Nekrasov y que tiene una parte muy divertida al inicio, donde un burgués se quiere suicidar y un vagabundo lo rescata y los dos se preguntan mutuamente por qué te quieres morir y el otro por qué quieres vivir, en el fondo, cuando no encuentran sentido a la existencia. Y es una pregunta interesante cuando estamos hablando también, en el caso de esta novela más que en la otra, de una novela que también se instala en una tradición sobre la literatura de lo marginal. Eso a mí me pasa con esto, o sea, antes de esta novela hay una tradición de la literatura de lo marginal. Y el texto que aparece atrás, que lo escribe Alberto Curapel, lo escribe un dramaturgo que se ha dedicado toda su vida a escribir sobre lo marginal. Entonces, a mí me pasa para hablar de las dos novelas en el fondo, con la literatura de Rodrigo, que tiene, yo creo que ese aspecto que yo creo que por eso tiene un aspecto que es más trascendente en ese sentido, que no solamente se encalla en el realismo de una localidad en particular, de un mundo concreto, sino que también, como bien dijo delante, se puede establecer en cualquier lugar donde exista el problema humano, de lo que todos han citado como fenómeno del capitalismo, como un fenómeno donde el capitalismo lo más importante no es la vida humana, justamente succiona la vida para existir. El capitalismo succiona la vida para existir. Entonces nada más quería comentar eso y no sé si eso suscita alguna reflexión posterior que pueda dar. Sí, o sea, bueno, Faide conoce, yo creo que estas reflexiones las hemos compartido y son súper al callo. De hecho, yo creo que la idea de esta novela surge de un hecho que se lo voy a comentar, que es como que no debería contarlo, porque hay un escritor que se llama Héctor Barreto, que tiene un solo cuento que se llama La noche de Juan y otros cuentos. El año 38 muere a los 22 años. Y bueno, es genial ese libro y nadie lo conoce porque, bueno, murió joven, pero en su época fue muy conocido y está como vinculado a todos los escritores que después hicieron carrera. Y él, antes de morir, tenía como un proyecto que de una novela que se llamaba Los Vagos. Y cuando yo como que conocí ese dato, dije, concha tu madre, tengo que hacerlo yo. Y de ahí sale esta idea. Entonces, claro, está situado, la literatura chilena está llena de ejemplos. O sea, Manuel Rojas, González Vera, el mismo Gómez Morel, con la novela El Río, que se trata de la miseria y del río Mapocho y la gente en calle. O sea, estamos llenos de ejemplos. ¿Y por qué? Entonces la pregunta en realidad es al revés. ¿Por qué la persona que se enfrenta al ejercicio de escribir en Chile termina haciendo ese realismo sucio? ¿Sí? ¿Por qué? Esa yo creo que es la pregunta, más allá de que yo me lo haya planteado, es que yo al momento de escribir me sale así, ¿cachai? Aquí no podemos escribir como novela de amor, no, porque estamos en un país, en un territorio donde
estamos así, o sea, con la vida y la muerte ahí todo el tiempo. Entonces yo creo que ese fenómeno propio del habitar de este territorio se expresa en la novela chilena, y claro, por eso yo creo que encontrar esos como paralelos, que claro, hay muchos ejemplos. ¿Algún otro aporte? ¿Pregunta? ¿Comentario? Bueno, eso ha sido la presentación del libro Sacrilegio. Un aplauso para Rodrigo Sánchez, agradecido a todos los que escucharon.